Desde que viajamos de forma constante nos conectamos mucho más a redes Wi-Fi públicas. Tenemos y tenés que tener muchísimo cuidado con esto, pero nosotros tenemos un súper secreto para contarte. Sursafe es una VPN que lo que hace es encriptar toda la información que entra y sale de nuestro celular, permitiéndote poder navegar en una red pública con tranquilidad. Hoy tenemos todos nuestros datos digitales, por eso es muy importante poder cuidar nuestra información. Sursafe también te ofrece antivirus y un sistema de alarma por si tu información se ingresa en algún lugar sospechoso. Esta VPN la podemos usar en tablet, en smartphone, en PC, en Smart TV. También es muy común entrar a YouTube o a Netflix y tener contenido oculto. Solucionarlo es muy fácil. Solo cambiamos la ubicación de navegación y listo. Gracias a nuestros amigos de Sursafe podemos dar ingreso a todo ese contenido oculto y poder navegar tranquilos sin publicidades molestas. En la descripción del video te dejamos un link para que vos también puedas proteger tu información. Con un 83% de descuento y 3 meses gratis con el super cupón ACOCHO. Probalo por 30 días y si no te gusta, que no creo, te devuelven el dinero. Protege vos también tu información con Sursafe. Buenas gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sobre la ruta 30 le estamos diciendo chau a la hermosa ciudad de Tandil. Hemos pasado unos 4 días increíbles. Allá adelante va Chris y Nati, que son los amigos que nos están hospedando ahí en su casa, que nos abrieron la puerta para que le ranchemos el living. Acocho, qué clima que nos toca hoy. Y habían dado lluvia y dijimos, ¿para qué hora? Las 3, vamos, pero vamos a salir a las 3. Mil gracias. Nati, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao. Miren lo que es el campo ese del girasol. Está bellísimo. Qué contraste le da. Qué bonito. Vamos, que se arranca con energía positiva a pesar de que el día está gris. Pero está re lindo para viajar. Vamos, Cocho, que seguimos avanzando por esto de estar perdidos por Argentina. Día 12 de que partimos de casa. Llevamos unos más de 600 kilómetros desde que salimos de casa, desde que decidimos dejar todo, renunciar a todo para vivir este sueño de tratar de recorrer todo lo que más podamos de nuestro país. Nuestra bella Argentina. En la pequeña IBR. 163 kilómetros nos quedan por delante. La idea sería llegar a Bahía Blanca, pero no creo que lo hagamos hoy porque son casi las 4 de la tarde. El clima está amenazante. No queremos viajar de noche y no tenemos el apuro, por suerte. Así que capaz que vayamos hasta Tres Arroyos y ahí vemos qué decisión tomamos. Empiezan a caer unas gotitas. Parada técnica en Benito Juárez. Ya hicimos unos 70 kilómetros de Tandil. Está agarrando hambre. Sale una rica y saludable manzana que solamente me va a alimentar por 3-4 minutos. La Cocha ya casi se la está terminando. Esto se consume rápido, el cuerpo lo consume rápido. Por donde miremos hay tormenta. Pero lo bueno es que estamos a 90 kilómetros del próximo pueblo, de Tres Arroyos, de la ciudad, que ahí donde vamos a hacer noche, seguramente, porque ya son más de las 5 de la tarde, si no me equivoco. A ver, 5:20. Sí, vamos a hacer noche en Tres Arroyos. Sí, así nos quedamos tranqui, porque aparte va a oscurecer más temprano porque está todo nublado. Continuamos ruta. Iba a cargar nafta, pero no, porque tenemos medio tanque. Y es bastante engorroso bajar a cargar nafta. Y llegamos. Son 90 kilómetros, 95. Ese es Carlos, que se había acercado ahí cuando frenamos a charlotear, porque también es viajero. Se está preparando para hacerle una vuelta a la Argentina, pero costeándola, ¿no? Por la 40 y la 3 dar toda la vuelta por afuera, digamos. Hoy estamos positivos, las cámaras funcionan, estamos contentos de estar de nuevo en ruta.
La moto va de 10. Pese al clima, que por ahí algunos dicen, oh, pero está nublado, está feo. No, para nosotros está agradable, está lindo, está fresquito. Si llueve mucho, frenaremos en algún lugar. Tampoco la inconsciencia de salir con toda la lluvia. Pero si venimos así, para mí está ideal y los ánimos están espectaculares. Miren cómo está de cargada esas nubes. Que aguante, que estamos a 36 kilómetros, Pocho. Ya lo tenemos. Y si no es fuerte, que venga, pero si no, que se la aguante. Llegamos a Tres Arroyos, meta cumplida. Son las 7 de la tarde, 19 horas. Estamos en la parte de lo que debe ser la plaza principal, porque de aquel lado se ve que pasamos por la parte de la iglesia. Y ahora es ver dónde los sacochos van a ranchar. Buenos días desde Tres Arroyos. Está lloviendo. Al final la noche se nos hizo súper tarde tratando de buscar hospedaje. El camping estaba cerrado, los hoteles estaba todo lleno, los precios exorbitantes. Sí, llegamos al punto de buscar un hotel de alojamiento. Eso, exactamente, un telo. Y nos pidieron 7.000 pesos. Está todo caro, chicos. No, pero te sale carísimo andar de novio. Gracias al Power, nuestro amigo, que tiene un amigo acá que nos contactó, nos dejó pasar la noche en su casa, así que súper agradecido con Marco. Marco, si ves el video, gracias, mil Marco. Gracias. Qué rico café nos tomamos acá con la señora. Se durmió una mini breve super siesta. Tenemos 162 kilómetros hasta Bajo Hondo. Ahí en Bajo Hondo nos vamos a encontrar con un seguidor, ya amigo también, que nos va a acompañar para entrar a Bahía. Me encanta mi bocina. Tanque lleno de los tres, IBR y nuestro. Agarré para el otro lado, ¿puedes creer? Nah, no te la puedo creer, era para allá atrás. Sí, te creo. Ruta 3, parece que va todo bien con la llovizna. Está despejado por donde vamos nosotros. Muy bien, justito como queríamos. La tormenta queda atrás. Más lejos de casa, más cerca de Ushuaia. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, papá? Guarda el casco. Sí. Muchas cosas nos están sorprendiendo de la ciudad de Bahía Blanca, como por ejemplo este puestito. Esta calle que vemos acá de la avenida Colón, por allá quedó la IBR en la YPF en la sombra de estacionamiento y veníamos caminando y nos llamó la atención este puestito. Igual me parece que hace un ratito que no abre porque dice Feliz Navidad. Sirven café y pancitos o muffins. Domingo bahiense. Estamos aprovechando la sombra que es impresionante en estas calles, en esta avenida. Está hermoso. Miren lo que es. Muy lindo para caminar. Está haciendo mucho calor estos días. Estamos en época, obviamente. Hoy se pronostica casi 37 grados para la tarde. Hoy es el día de la puntada, de la mateada, y aprovechamos a salir medio temprano. Son como las 9 de la mañana. Queríamos aprovechar el domingo que todos descansan o se van
Y tenemos, miren lo que es esto, la Sí. ciudad para nosotros. Para nosotros. Y otro punto, que el problema de las ciudades grandes, para nosotros, mejor dicho para Liberres, es muy rápido el movimiento y la moto está preparada para andar cargada, la amortiguación es dura, acá hay muchos pozos, hay que frenar, acelerar y la moto lo sufre un montonazo. Entonces eso también hace que por ahí no recorramos tanto en moto dentro de las ciudades. Nos vinimos acá enfrente para poder observar bien el edificio del Banco Hipotecario Nacional, porque no nos habíamos dado cuenta, estábamos parados justo ahí en la esquina hablando y es impresionante la arquitectura que tiene. Allá tiene, no se va a ver, pero es como Un gorrión. No, tiene toda la pinta de un buitre eso, como un buitre, ¿no? Ahí tenemos Bonafide, que eso me tienta, pero no. Es medio loco lo que acaba de pasar, porque nosotros estábamos admirando esto, como ustedes vieron recién, que le estábamos contando que tiene una gaviota ahí arriba, y una señora frena y nos dice... Es una vergüenza, yo ya me canso de publicarlo. Claro. ¿Viste? Qué lástima. Lo paso a la radio, televisión, pero a mí no me llevan ni la punta. Pero si ustedes son de otro lado, ¿viste? Todas las voces van sumando. Sí. Qué lástima que, Sí. que un edificio tan importante y tan Tenés, lindo. cuando pasás por ahí tenés que pasar de este lado porque si no las palomas, No, pero aparte, más Sí. allá del que Te llenan de pasa- suerte. sí, te dejan la suerte. Ella nos contaba, mientras nosotros admirábamos este lugar, ella con lamento nos contaba que lo cerraron porque el banco se trasladó a otro lugar, a un edificio más moderno, y este lo dejaron ahí abandonado. El gran problema grande, lo que ella dice además de eso, es el tema de la cantidad de palomas, que no se puede pasar ni por el olor, y aparte porque pasás por ahí abajo y las palomas te llenan de suerte y después seguís de largo. El contraste, ¿no? De cuando sos turista y vos ves algo y decís, ay, qué bonito, está hermoso, mirá la estructura. Y los de acá dicen, qué lástima, se está viniendo abajo, lo abandonaron, porque uno no sabe la historia de adentro. Disfrutando un poco de lo que es la naturaleza, la sombra y el aire fresquito que corre acá en el Parque Rivadavia, que es el parque principal de la ciudad de Bahía Blanca. Y para tirar un acocho dato, Bahía Blanca es la 9ª ciudad más poblada de la provincia de Buenos Aires. estamos hablando de una ciudad de más de 300.000 habitantes. Yo les quiero mostrar esto, no mis pies, esto, así, lo que estamos haciendo, que las zapatillas están ahí, los pies están acá en el pasto. Nunca lo habíamos hecho, nunca nos habíamos tomado el tiempo para hacer esto. Y recién cuando estábamos sentados me mira la coche y me dice, nunca hicimos esto. Y ahí es donde medio que me puse a pensar, yo ¿cómo? Y no, nos pusimos a pensar y no, porque siempre andábamos a fondo, para un lado, para el otro, por cuestiones siempre de tiempo. Claramente que sí, hemos estado descalzo caminando en pasto. A lo que nos referimos es, nunca nos habíamos hecho el tiempo para poder disfrutar. Estamos acá, los dos, sentados, Sí. con tiempo, que no tenemos que salir ya hacia algún lugar. Vamos a esperar un ratito porque está terminando la misa para entrar a ver. Siempre que llegamos a un lugar nos gusta, nos interesa, nos llama la atención ver las iglesias. Fue mandada a construir por Juan Manuel de Rosas y en 1994 fue declarada como Patrimonio Histórico.
En la entrada de la iglesia se encuentran los restos del coronel Ramón Estomba, que fue el fundador de la ciudad de Bahía Blanca. Nada, lo que me pasó recién, porque digo me pasó porque me pasó a mí que voy manejando. Veníamos por ahí atrás, doblamos y veo el semáforo que estaba en verde. Entonces agarro y me pongo atrás de los autos así todo en fila, esperando que avancen. Y veo que el semáforo se pasa a rojo y no avanzaron cuando estaba en verde. Y claro, acá hay bicisendas que son las que están ahí al costado y los autos quedan estacionados al costado de la bicisenda como se ve acá. Yo no estoy acostumbrado, o sea, en Bragado no hay bicisenda y no tenemos mucha experiencia de andar en ciudades donde hay bicisendas. Así, esta imagen así, pero el semáforo estaba en verde. Entonces yo agarré y cuando avanzaba me puse atrás. Estaba esperando atrás del auto y vi que pasaba de verde, pasó a rojo y yo digo, ¿por qué no avanzaron? Y seguía esperando y me di cuenta que estaban... No hay nadie, están estacionados. Y así nos perdemos. Hace 16 días que salimos de casa, que dejamos todo, que cambiamos a esta vida nómade y nos dimos cuenta que la IBR cumplió los 1000 kilómetros, o sea, son 1170 kilómetros. Estaba pensando a Cocho que fueron en 16 días 1000 kilómetros y antes eso nosotros lo hacíamos por ahí en 2 días. En 2 días, lo teníamos que hacer en 2 días y que la opción era así: A, más lento y disfrutar y conocer menos, y B, más rápido, sacrificio y poder conocer un poquito más. Podemos decir que la IBR cumplió los 1000 kilómetros llegando a la ciudad de Bahía Blanca. De Bahía Blanca lentamente. ¿Se puede? No sé, lo dice... Sí, mano y contramano dice, sí. Está perdidísimo. Sí, señor, no soy de acá. Lo dije en muchos videos y lo digo siempre, me encantan cuando las calles son así tapadas por los árboles, por las plantas y hacen forma tipo como un túnel. Lo que no nos está gustando absolutamente nada es que es todo de adoquín, la calle toda adoquines. Mira el balcón volcado ahí. Sí, estaba mirando. ¡Ay, Dios! No les cuento la alegría mía acá atrás. ¡Ah, es hermoso! Hay muchísimas cosas para ver acá en Bahía Blanca. Desde puerto, playa, de todo. Está el Museo Aeronaval también, que fuimos ayer ahí en Punta Alta, pero estaba cerrado. No saben cuándo van a abrir. Preguntamos en la guardia, que está el oficial, y nos dijo que no sabía y no hay un número para poder comunicarnos, así que nos quedamos con las ganas de eso. Para Ingeniero Guayti pensando que era otra cosa, que íbamos a encontrar un lugarcito donde tomar unos mates. Habíamos comprado ahí un sacramento con jamón y todo para poder comer y disfrutar con unos mates mirando el agua, pero no, nos encontramos totalmente encerrados. Ahora encontramos una plaza, pero bueno, se disfruta igual. Igual la placita está linda, está colorida, así que bueno. El tamaño que tiene, nunca había visto una y no me imaginaba que eran tan grandes, altísima. Miren lo que son las ruedas. ¡Oh! ¡Oh! No entiendo nada de maquinaria, pero esto debe ser la caldera seguramente. Y esta sería la parte donde llevaban el carbón. ¿Cómo venían para adelante? Ah, me falta todo el piso, claro. Esa sería la vista que tendrían. Y por acá le mandaban. Este es el asiento. Está acá. ¿Cómo no te va a aguantar eso? Es un fierrazo. Chuchu. Más cómodo que el IBR es. Y ese debe ser el... Iba a decir como el gancho ese con el que recogían los bolsos, las cartas, no sé, las encomiendas, pero no. Nos dimos una buena ducha refrescante porque está haciendo muchísimo, pero muchísimo calor. Y ahora estamos camino para el Parque de Mayo, donde va a ser la mateada, donde nos vamos a encontrar con algunos seguidores de acá de la ciudad de Bahía Blanca para pasar y compartir un lindo
rato, charla, abrazos. Y después tenemos una súper, pero súper misión, una misión Sí. gastronómica. Es rara. Nunca esperábamos tener una misión así. Muchos de ustedes nos escribieron a través de las redes sociales, nos dejaron mensajes y comentarios en distintos videos cuando dijimos que veníamos para acá, que no nos podíamos ir de Bahía Blanca sin probar esto tan particular, esta comida, esta golosina que se encuentra acá. Primero la mateada y después En busca de... a probar eso. En busca del tesoro. Nos vamos del parque. Qué lindo momento que pasamos. Muchas gracias a todos los que se acercaron. Qué lindo que es ese cariño tan único que siempre que nos dan. Porque realmente nos dan un afecto, es que es increíble, es inexplicable de este lado. Ahora vamos a esa misión que no nos podemos retirar de la ciudad de Bahía Blanca sin haber probado esta golosina. Nos dieron a la dirección por donde tenemos que ir a retirarlo. Llegamos al punto, llegamos al destino. Es un puesto, un carrito de cubanito. Muchos de ustedes se enteraron que estamos acá en Bahía Blanca. Nos empezaron a escribir que no nos podíamos ir de Bahía Blanca sin probar los famosos cubanitos y empezamos a buscar información y no lo podíamos creer. Es tan importante el cubanito acá en la ciudad de Bahía Blanca que hasta existe una ruta del cubanito. Vos pones en Google Maps y podés ver todos estos puntos que son en azules, de color azul, son todos los puestos de cubanito, de estos carritos que están acá atrás nuestro, que vas a poder encontrar distribuidos por gran parte de la ciudad, las partes más céntricas se podría decir. Esto sería como un postre típico o una golosina típica y muy adquirida por lo visto. Aparte hay una fila, cuando nosotros llegamos ahora se fueron, pero había una fila bárbara. Escúchame, ¿con la dieta cómo andamos? Mal, venimos para atrás, pero no importa, si venimos mal, seguimos mal. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mucho gusto, hola, ¿cómo Hola. va? Bien, bien. ¿Cómo es esto del cubanito? Del cubanito, y por lo que sabemos es muy bahiense, ¿viste? No sé bien dónde se creó, muchos dicen que acá en Bahía, otros que vienen de afuera, pero lo que sí es que como en Bahía Blanca no conseguís cubanito. O sea, hay gente que solamente pasan por Bahía a buscar cubanitos. Claro, sí, de pasada nomás, vienen, los buscan y chau. Y nosotros siguen casi nos vamos sin saber de esto. De Claro, este manjar. a mí Miguel me dijo, no podían irse sin los cubanitos, así que le digo, venite, que vengan. No hay problema. ¡Qué grande! Mil gracias. Tenemos cubanitos comunes, bañados blanco y negro. ¿Quieren que le ponga 4, 4 y 4 para probar? Dale, sí. Acá están los cubanitos. Yo lo único que sé, que así tienen razón todos ustedes del otro lado, que la IBR no va a tirar. ¡No! Miren lo que es esto. El primer cubanitero acá en Bahía Blanca fue Octavio Fuente. Octavio era de Chile y cuando se vino acá a Argentina empezó a vender estos cubanitos en 1953. Para ese entonces igual ya vendían cubanitos en lugares como Bariloche, Buenos Aires y Santiago del Estero. Es de ahí que viene toda la disputa de dónde se crearon los cubanitos. Octavio fue el primero en salir a la calle con su carrito y llegó a vender más de 20.000 cubanitos por semana. Llegó la hora de probarlo. No me decido por cuál, vos tenés dos, no Yo sé. tengo dos. Blanco, A ver, vos primero y después yo. tradicional o chocolate. Yo quiero el chocolate negro. Chocolate negro, agarra chocolate negro. A ver qué Hola. onda esto. A ver. ¿Y qué tal? No. Está terrible. Está bueno porque si bien tiene mucho dulce de leche, también tiene bastante masa, entonces queda todo uniforme. No queda ni empalagoso ni que le falta. A mí que no me gusta lo dulce, ¿sabes qué? No, encima vos que no podés. No, puta madre. Está riquísimo. No puede estar tan bueno esto. No puede estar tan bueno. Me parece que nos vamos a empachar. Se termina el día, se termina hasta este video de una forma tan dulce. Nunca habíamos terminado un video así No, tan dulce. ya. Estamos un poco atorados porque están muy ricos, pero son potentes. Hay que si lo vas, cuando vengas a comerlo, tráete mucha, pero mucha agua para poder pasar esos cubanitos, los Un cubanitos. paso de los toros estaría bueno, Sí. o un pomelo estaría bueno, realmente. Y ahí va como piña. Como siempre, gente, le tenemos que recordar y agradecer. Recordarles que los queremos mucho. Agradecerles por estar siempre del otro lado con tanta buena energía, por tanta buena onda. ¿Y dónde nos vemos, Sacocho? En un próximo video, Perdidos por Argentina.
Chau gente, nos vemos.